Cultura, la hora de la verdad es cultura. Somos cultura. Estamos con el gran pintor colombiano, el maestro Carlos Salas. Maestro, muy buenos días. Doctor Londoño, feliz de escucharlo y así recuperado y de nuevo llevando la batuta del programa. Muchísimas gracias, maestro. Maestro, la eterna disputa o la eterna discusión sobre el arte y la política, estos momentos de gran tensión política internacional y de grandes tensiones a nivel local por la proximidad de las elecciones, ¿cómo ve usted este fenómeno? ¿Quién informa a quién? ¿La política al arte, el arte a la política? ¿Cómo lo ve usted? Yo recuerdo a George Orwell en sus escritos de los años 40, cuando estaba el mundo en una situación tan crítica, en comienzos de la Segunda Guerra Mundial, que escribió unos artículos muy lúcidos y algunos se transmitían por radio y ahora tiene una validez impresionante. Quién sabe en su momento. Yo digo que Colombia se habría evitado muchos problemas si dentro de la educación secundaria se incluyeran esos textos de Orwell. Yo creo que el arte tiene un papel fundamental que siempre ha sido desplazado por ciertas prevenciones que hay sobre él, de tenerlo como una cosa más inocua, menos activa dentro del campo político, pero siempre ha tenido un papel importante. Y ahora más en la coyuntura que vive América Latina y que está viviendo el mundo. En esta coyuntura, el papel del arte es una cosa fundamental. ¿Cómo percibe usted eso en Colombia, en los mercados colombianos, en la situación real de este país? ¿Le estamos poniendo atención al arte? ¿Le estamos dando la preeminencia que demanda sobre la conducta humana? Es curioso, doctor Londoño, que sea más digamos, los grupos de izquierda que tengan una posición más relevante dentro del campo artístico. Como decía Carlos Alberto Montaner, es bastante rentable ser de izquierda cuando se es artista, cuando se es escritor, cuando se ejerce cualquier actividad que tenga que ver con la cultura. Y es que son campos muy tomados ya. Y yo creo que la derecha ha tenido un descuido en ese aspecto y no le ha dado la importancia que puede tener el arte. Eso fue muy notorio en el gobierno de Juan Manuel Santos, que utilizó como bandera el arte en ciertos aspectos durante el periodo de Duque, y si vamos a ir atrás a los dos periodos de Álvaro Uribe, el arte tuvo un lugar muy secundario. Yo durante buena parte del gobierno de Uribe tuve una galería de arte y una revista de arte que se llamaba Mundo, y, y ahí nunca pues quise ejercer una función política, era netamente artística, pero me di cuenta que sí hay posibilidades de hacer un activismo y de dejar de tener temor de ser calificado o descalificado por ser de una tendencia de derecha como se me caracteriza a mí, ¿no? Yo creo que tenemos nuestros deberes y también nuestros derechos como artista ante eso, y sobre todo si hay cierto protagonismo en la acción, ¿no? Entonces, sí hay una tendencia de derecha en el arte y una tendencia de izquierda. Pues en mi caso particular, por lo que escribo semanalmente, pues mi posición política está a la vista. Entonces a mí se me califica pues, el doctor Londoño conoce muy bien los calificativos que recibimos los que estamos en este lado de la jugada política, y sobre todo si lo mostramos públicamente. Entonces hay cierta forma de que estamos relegados, pues no sé, no. Diría en mi caso particular, cuando estaba la candidatura de presidente Duque a 50 personas de intelectuales y artistas, les preguntaron por quién iban a votar, y el único que iba a votar por Duque era yo en ese momento.
Entonces ampliaron la encuesta, eso lo hizo la revista Arcadia, la ampliaron a 100 personas y seguía siendo yo el único que estaba a favor de Duque. Ya cuando está en el poder la cosa puede ser distinta, ¿no? Pero de todas maneras sí es clara el apoyo que tiene la izquierda en la mayoría de las personas que están en el campo artístico, lo que llaman mundo artístico, mundo Ma- del arte. Maestro Salas, ¿y eso no se puede ver al desdén de la derecha también por los asuntos culturales? Es que uno ve que, no sé, en los sectores de izquierda, por lo general tienen como más preocupación por temas como la literatura, la pintura, pero en la derecha como que, bueno, el enfoque es los negocios y el poder y ya, pero como que, de cierta manera hay un desprecio por el arte y por la cultura en general. ¿A qué se debe, a qué atribuye usted ese desdén de la derecha por la cultura y por el arte? No sé, mencionaba al comienzo a Orwell y él se fue a luchar contra Franco en la guerra civil española y le fue bastante mal, ¿no? Era en la época de Stalin y él terminó escribiendo él terminó fue siendo perseguido por sus mismos aliados, su misma gente. Yo puedo contar una anécdota personal con respecto a esto, es que hace 6 años, cuando fui invitado al Museo Moca de North Miami, la persona que lo dirige, Babacar Embou, él es hijo del que fue 3 veces director de la UNESCO, africano, negro, de izquierda, eh, una persona que ejerció pues plenamente su función en la UNESCO y tuvo el apoyo de todos los países, de los países no alineados que se llamaban en esa época y el apoyo muy claro del presidente Belisario Betancur. Él, él tenía una gama muy amplia de artistas a los cuales escoger, y a mí sin conocerme y sabiendo que era de derecha y él siendo de izquierda, me invitó a esa exposición. Yo creo que hay personas que están por encima de eso y les gusta más que el arte sea un lugar de diálogo en el sentido de ver la diferencia, ¿no? No diálogo como estar de acuerdo ni nada, sino como plantear la diferencia y desde ahí establecer posiciones. Cuando en Colombia se radicaliza la cuestión, entonces si es de izquierda no hay diálogo con el de derecha y se frena cualquier tipo de comunicación. Y yo he tenido pues ciertas aislamiento dentro del medio artístico por ese hecho con personas que conozco muy bien, porque teniendo la revista y la galería, pues había un contacto grandísimo con personas del medio artístico. Yo ahora siento que he sido desplazado a un lado, cosa que como artista a mí me complace muchísimo, pero ya en la parte política pues tiene su costo. Digamos que ser de derecha en el arte, eso cuesta. Eso sí, yo lo vería así. Y no tiene una compensación en el sentido de que la derecha, si está en el poder, pudiera dar digamos, un apoyo o buscar el apoyo de los artistas que están desde este lado. Yo creo que el arte puede cumplir una función fundamental en eso, pero necesita dentro de toda una cultura, dentro de toda una política cultural, perdón. Por ejemplo, el caso de Vasconcelos en México, que también era de izquierda, él volvió la cultura una forma de exportar la revolución mexicana a toda América Latina con resultados pues notorios, muy notorios. En el otro sentido, no se da, no se da, o sea, no hay políticas claras con respecto a eso. Yo pensé que de pronto con la llegada del presidente Duque la cosa podría tener un mayor interés en eso, pero eso fue bloqueado desde nada más de la elección de la persona que iba a estar en la memoria histórica o o en el Ministerio de Cultura o en distintos campos que podrían ejercer políticamente desde el gobierno una posición, ¿no? O mostrar una posición o apoyar cierta manera de ver la cuestión. Esto ya como en la educación son campos muy tomados, son francamente campos muy tomados y que es muy difícil penetrar en ellos y fuera de eso que pues que hay mucha incomprensión, o sea,
no se puede ser de derecha y ser artista, o no se puede ser buen artista y ser de derecha, o no se puede ser artista contemporáneo y ser de derecha. Por ejemplo, un calificativo muy frecuente que hay acá es que calificar una obra como moderna y no contemporánea dentro de esos cánones, ¿no? Entonces hay esa otra cuestión que manejó mucho también Orwell y otras personas, que es lo del manejo del lenguaje, ¿no? Ellos tienen el lenguaje muy de su parte y el combate no se libra como, tanto como en la política, aunque en la política también yo veo cierta temor, cierto pudor, cierta demasiado cuidado en el manejo del lenguaje y todo con respecto a ciertas cuestiones que de la izquierda las tienen muy claramente definidas. Maestro Carlos Salas, ¿usted está viendo esta misma radicalización de la izquierda con el arte, o del arte que quiere ser de izquierda para ser de verdad arte, en la presente campaña política? Pues es muy pobre la participación del mundo del arte en la campaña política. Digamos, hay acciones o lugares que ya están en posición clara de ejercer ese tipo de cosas. Por ejemplo, estudiar qué es lo que ocurre con el Ministerio de Cultura. Francamente, yo que estoy un poquito enterado de las cosas, no sé, no recuerdo ni siquiera el nombre de la actual ministra. Supe que he sabido que ya ha habido tres ministros que habían pensado poner a la hija del expresidente Gaviria de ministra y cosas así, pero realmente no tienen una visibilidad. Pero en el interior de su función y en el campo de poder que manejan, pues lo ejercerán, me imagino, como se acostumbra en los lugares políticos, en los lugares de gobierno. Entonces en la campaña no se nota, después salen apoyos o no apoyos, por ejemplo cuando Petro estaba de alcalde, que hubo un rechazo muy fuerte por la ciudadanía, salió una carta como con 100 firmas de artistas intelectuales de izquierda apoyándolo y ahí pues en esos casos ellos salen a apoyar. Es notorio el caso de Hugo Chávez, que tuvo un apoyo muy grande dentro del mundo artístico cuando él destruyó totalmente la inmensa cultura artística que tenía Venezuela y especialmente Caracas. Él destruyó totalmente con eso, pero de todas maneras la inclinación y los artistas también sufrieron las repercusiones de eso, porque Caracas era un lugar bollante, era casi la meca en América Latina para el arte, y eso totalmente fue destruido. Aquí puede ocurrir algo similar. Podría poner otro ejemplo por cuando se toman acciones políticas dentro del arte, como fue la fundición de las armas entregadas por la guerrilla, pues los cacharros que ellos entregaron, que con eso hicieron una obra bastante notoria y que ha sido visible internacionalmente. Aquí no le han parado muchas bolas, que el presidente Santos se la encargó a una artista contemporánea muy importante que se llama Doris Salcedo, pero dentro de ese esquema cabía perfectamente la obra de ella y no otro tipo de obra. Entonces lo que se podría llamar darle altura o estatus político a una posición que también es artística, ¿no? Es una posición artística que puede ser dentro del arte contemporáneo, que también tiene que ver mucho con la política, con las finanzas, con otros aspectos que empiezan a confundirse con la política. En el último artículo que escribí para Quién y Qué, traté de hacer una comparación entre arte y política, pues son artículos muy cortos que no se desarrolla mucho, y era viendo cómo la visión de lo que es arte contemporáneo y arte moderno podía ser equivalente a lo que podría ser en política izquierda y derecha, aunque no se pueda aliar o unir un elemento con el otro tan estrictamente como uno podría creer, pero sí hay unos puntos de unión.
Y ahora estoy haciendo un proyecto que quiero terminar en Sevilla, que es esto a partir de un calco de Lavache, y recordé ahora cuando mencionaron que Eastman es masón. Por ejemplo, en ese caso la política estuvo muy involucrada porque la obra original de Rómulo Rosso fue patrocinada por jóvenes liberales masones en el año 19 en los años 20 y ese aspecto político de esa obra nunca fue por los historiadores que se ocuparon de ella y se han ocupado tanto de esa pieza. En cambio, el calco que yo hice, que fue a Londres, a la Galería Sachi, que ahora quiero llevar a Sevilla, ese delató o reveló o dejó al descubierto unos aspectos bastante interesantes, como por ejemplo el de la masonería, que aquí en Colombia no le han parado bolas, y la masonería sigue teniendo una influencia muy, muy poderosa en el poder en Colombia y se sabe que la masonería es anticatólica esencialmente y sigue agendas como lo que decía el doctor Omar Bula Clara en una exposición muy clara que hizo hace un rato en la Hora de la Verdad, en la cual el globalismo y todo eso va dentro de la agenda masónica. Entonces son cosas que se toca empezar a atar y que el campo del arte lo permite de una manera artística, perdón la redundancia, pero sí de asociaciones, de lugares comunes, de ver cómo la historia no se ve solamente desde el ángulo, la historia de la estética no solamente desde el ángulo formal, sino que también tiene otras variantes. Y yo creo que el arte en eso cumple un papel muy importante. En la lectura de lo que se dio con el proceso de paz, por ejemplo, en arte no se va, no se vislumbra, aparte de lo que dije yo del monumento a la fundición de los cacharros de las FARC o los gestos tan desastrosos que terminaron tumbando, demoliendo el monumento a los héroes acá en Bogotá o la demolición de otros monumentos. Entonces hay muchos casos que se podrían asociar y es todo un mundo fascinante, digamos, fascinante, pero que tiene repercusiones en el mundo real. A veces creo yo, haciendo alusión al nombre del programa, La Hora de la Verdad, que la verdad ha pasado a un segundo campo y que ahora lo que importa son las ficciones y las ficciones las mejor contadas son las que son más apreciadas. Qué interesante esa visión que usted tiene sobre la masonería y sus efectos en la política. La masonería está presente en todo, por ejemplo, en el Poder Judicial. En el Poder Judicial hay una gran influencia masónica, y no de ahora, sino desde hace mucho tiempo, con los efectos que son de imaginar. La masonería. Bueno, maestro Carlos Sala, qué apasionante escucharlo y escuchar su voz autorizada sobre este tema vital de las relaciones del arte y la política. Muchísimas gracias, maestro. Doctor Londoño, mil gracias y a su equipo muchas gracias. El maestro Carlos Sala, uno de los grandes pintores colombianos, hablando sobre el arte y la política. Bueno, tema fundamental. Cuando los temas son fundamentales por sí mismos y no tienen que utilizar muletas para hacerse valer en el escenario de la vida nacional. Carlos Salas, el gran maestro colombiano, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad. 8 de la mañana, 48 minutos.